Bueno, la otra vez iniciamos con la pregunta, yo decía que es una pregunta que nos dejó huella, Sandra en el Castro. ¿Se acuerdan cuando preguntaba de qué trabaja un director, un directivo? Problematizando, ¿no? Y a mí me gustaría empezar de vuelta con esa pregunta para Agustín. ¿De qué trabaja o de qué trabajás? ¿Cómo explicarías de qué trabaja un director de la banda sinfónica? Bueno, hay que tener la técnica. La otra charla era mientras más cerca mejor, ahora es mientras más lejos mejor. Sí, va cambiando. Entonces yo también cambio, voy a cambiar la respuesta. Vale la respuesta. Porque empecé por una respuesta un poco teórica. Y después nos dimos cuenta que por ahí estaba mejor incluir algún tipo de actividad. Entonces yo voy a jugar un poco, como ya que estamos en el escenario, aprovecho que este es mi lugar y me siento cómodo. El director maneja algunas cuestiones, no todas. Los músicos saben la música, como si fuese que el coro sepa la letra y tiene la apertura delante, pero dice el cómo y el cuándo, que eso es lo que más o menos maneja la quironimia, que es el arte de transmitir con el cuerpo lo que queremos que funcione en la música, en la orquesta, ¿no? Entonces, si yo quisiera que todos hiciéramos un ta en un específico momento, somos unos cuantos, vamos a probar, digan ta. Claro, no funciona. Entonces, ahí tendría que estar el director para incluir un cuándo, por ejemplo. Entonces, el pulso, que es un poco la unidad que mide, ¿no?, la métrica, hace que todos entendamos que en un momento dado, cuando la mano baja y llega a un lugar, parte de un lugar y llega a un lugar, todos tenemos que decir, probamos con eso, ¿no? Podemos trabajarlo un poquito todavía, a ver. ¿Qué pasa? Los de adelante se escuchan mejor y los de atrás se escuchan un poco tarde. Entonces yo les tengo que decir, no, señores clarinetes, un poco antes, porque los violines que están aquí adelante se escuchan antes. Entonces tienen que reaccionar de una manera a la distancia del volumen. Entonces, mejor. Ese es el cuando. Hay un cómo, ¿no? Por ejemplo, si pongo caras. O hago este, ¿no? El ta va a ser. O sea, en 2 minutos ya saben dirigir. Se complica un poco la cosa, decía mi psicóloga. Si es difícil dirigir una orquesta, difícil más debe ser dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de Ciegos. Porque tenemos que hacer ahora el ejercicio con los ojos cerrados. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Si yo quiero que ustedes digan ta en el momento X, tengo que establecer una sensación, ¿no?, de pulso. Digamos que el pulso es como si yo construyera con ladrillos. Bueno, un ladrillo mide 10, 2 ladrillos son 20. La relación de pulso. Entonces yo hago tac, tac. Bueno, ¿no? Entonces cerramos los ojos todos, todas, todes, y con el pulso, con el clic, ¿no?, sonoro que tengo yo aquí. Buenísimo. Un aplauso. Por ahí pasa lo más característico o arquetípico del director. Pero esta conversación se llama el lado B, lo que no se ve, justamente, ¿no?, que es la parte que uno tiene que ir trabajando en el vínculo con los músicos y también en el vínculo, por eso está también aquí Marcos, este súper importante vínculo que es con el programador y director artístico del organismo, que creo que también ustedes acá también forman un grupo de trabajo que lidera, ¿no?, una institución y un montón de cosas que hay que hacer que no las enseñan en la universidad. Eso que practicamos recién en 2 minutos y que ustedes entendieron claramente es lo que uno estudia a los 5 años de la universidad, pero nadie te dice que tenés que hablar con los gremios, que tenés que llevar adelante un vínculo con tu jefe, un vínculo con los músicos van a tener problemas y cómo se resuelven estas otras cuestiones. Bueno, todo ese es el lado B, el lado B de una cara de la moneda
que parece que mientras uno va avanzando en el tiempo, se va llenando de experiencia y se hace cada vez más grande. Importa más el lado B que el lado A. Confirman, ¿no? Veo caras que hacen así. Confirman. Así que, en principio, esa es un poco la parte de la que a mí me gusta hablar. Nos iremos adentrando en la charla. Y lo que le proponía a Paula, que es lo que a mí más me gusta, es siempre que haya un ida y vuelta, ¿no? Por eso tratamos de traerla hasta aquí, ¿no? Que se haga más personal. El trabajo en orquesta, mucho de lo que se trabaja es de la cercanía. Por eso decía, los de atrás respondieron diferente a los de adelante, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden encontrar acá en esta conversa que les pueda servir y que nosotros podamos hablar? La banda tiene un amplio abanico de las que podemos hablar, ¿no? Así que en principio por ahí. Bien, bueno, vamos a abrir el micrófono para que tanto el equipo como ustedes puedan preguntar. Le voy a dar primero la palabra a Marcos y después abrimos la conversación. Bueno, lo hice a propósito. Tu parte, entonces, en este capítulo, en el trabajo articulado. ¿Por qué será? En el trabajo articulado con la dirección y todas las bambalinas, ¿no? Todo eso que hay que hacer previo, durante y después para que las cosas sucedan, digamos, en una orquesta, que también lo viven ustedes, pero en otro contexto. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, ahí se escucha, ¿no? Bueno, si no, mi voz, estoy un poco tomado de la voz, le comentaba, así que, bueno, me hallo así medio, si ustedes dicen que se escuchan, me conocen con esta voz. Bueno, primero, cuando me presentaron como productor, entiendo que es algo que ocurre generalmente porque es una palabra que resuena a todos, pero el cargo específico es coordinador general y programador artístico. Ahora, este es el cargo en la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Cuando leen la reseña breve de mi historia, yo soy músico también, por eso parte, como dijo Agustín, de los equipos directivos, que acá también hay, estamos al frente de instituciones, formamos un equipo, en este caso, el denominador común, uno de los denominadores comunes es que somos músicos de escenarios, pero hay toda una parte, pensaba ahora, ¿no? Se escuchaba, ¿no? Pensaba, mi lado B, ¿cuál sería? Mi lado B, voy a cumplir 52 años, digamos, 15 años, por poner 20 años de músico, pero tengo otros 15 años, que es mi lado B, en la producción, en la gestión, que es una de las preguntas que me suelen hacer. Gestionar en este caso un organismo del Estado, que depende de la Secretaría, del Ministerio de Cultura, como dependemos todos, o de Educación, y la articulación con esos estamentos, ¿no? Entonces, ahí, toda esa parte que en este caso en el currículum no estaba, fue la parte, diría yo, de implementación de ese lado B, que es, habiendo hecho la puesta en escena de conciertos, de música, acá con el maestro, toda la parte, como dijo bien recién, el tema del antes, el durante y el después, que lleva todo eso para que se produzca, porque si no, digamos, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué hay cosas que no se hacen? ¿Por qué no llegamos a objetivos o no se producen? Bueno, es porque tiene esta complejidad, todo este proceso con todos los elementos que hay que articular, que son complejos, porque, bueno, involucra a personas y todos tenemos temas que resolver diariamente. Entonces yo creo que mi lugar, ¿cuál es? Mi tarea, ¿cuál es? Es desde ese lugar de productor, coordinador general, programador artístico, son aspectos, pero bueno, soy el responsable máximo del organismo. Entonces, tiene que ver con esto, principalmente. Por eso que Agustín mencionó algunas de las complejidades antes de subir el atril y mover su batuta, que son situaciones que todos conocemos, con las personas, con las licencias, ustedes tendrán supervisores, coordinadores, secretarías, subsecretarías, gremios, todo esto que forma parte, porque también la parte muy positiva es que todo esto es necesario para garantizar, en este caso, que un organismo lleva 76 años de su primer concierto de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Muchas décadas, que es revolucionando y tiene un nivel profesional hoy equiparado a la Orquesta Sinfónica Nacional o al Ballet Folclórico Nacional, somos organismos hermanos, y que tiene como antecedente
8 años previos en sus comienzos, sus orígenes, comienza justamente como una escuela de viento para músicos ciegos. O sea, ahí hay otro punto de encuentro, ¿no? Toda la parte pedagógica, la de formación. Entonces, básicamente, ahondaremos también en el tema, lo que quieran preguntar, pero lo que ocurrió es que este organismo desarrolló, por motivos que estamos estudiando, analizando y viendo, porque es única en el mundo, porque, bueno, desde el Estado no existe una banda sinfónica nacional y de ciegos que tenga un desarrollo de tantas décadas, pero no se desarrolló el aspecto de formación. Esto es una prioridad, es algo que estamos trabajando ahora urgentemente porque la planta tiene lugar para 80 músicos ciegos. Hoy tenemos muy por debajo de eso, o sea, hay capacidad para que ciegos vengan a tocar con trabajos dignos, pero hay que formarlos. Estamos en ese camino. Yo pensaba, para cerrar esta introducción, también antes de venir, y en estos días en Argentina, ¿no? Nosotros acá tenemos virtudes, y en esto del lado A y lado B, y lo que es la creatividad, nosotros somos muy creativos y hemos podido hacer cosas como esto, la banda sinfónica. Pero también eso se transforma en improvisación, en problemas, en circunstancias que cortan los procesos permanentemente, ¿no? Como el lado B, A o el positivo y negativo, ¿no? Porque si eso lo ponemos creativamente, resolvemos. Pues siempre estamos acostumbrados a problemas, desde tránsito hasta impedimentos. Pero también la parte creativa es esto. Lo digo yo porque cada vez que lo cuento me sorprende y los medios, periodistas y todo el mundo, única del mundo, única del mundo. Sí, hoy hay experiencias, hay ensambles, en Asia, en todos lados, pero claro, banda sinfónica nacional no existe, y de ciegos menos. Entonces, esto fue por algo creativo que ya nos excede, nos trasciende. Ciegos de hace 50 años se agrupaban con su realidad y lo consiguieron. Entonces, eso es como una de las cuestiones. Y la otra es garantizar la continuidad, porque es necesario que haya continuidad. Yo también celebro estas charlas porque creo que son problemáticas que tenemos, ahora podemos conversar y esto, específica. El otro día nos preguntaban en la charla, ay, los gremios, ay, esto, este expediente y esto, cómo se resuelve, cómo se consigue. Hoy llegamos a ir sobre la hora porque están delegaciones de provincias de San Juan y Mendoza, con directoras de escuelas de Bellas Artes, y vinieron en jornadas intensas y no damos abasto como si nos podemos ver acá porque problemas estructurales, profesores, contrataciones, músicos ciegos, y después resultó que el gramaje del papel braille en San Juan no había, es más chico y los agujeros se ven. Y entonces, ¿cómo resolvimos? Bueno, un expediente acá, teníamos un sobrante, es más fácil pedirlo acá, se lo llevan. Por ejemplo, ¿no? Ahora esto fue de hablar los grandes temas estructurales, temporada 2024, ¿no? Pero pudimos resolver esto ahora. Si no atravesábamos eso y no le damos continuidad, nosotros habíamos 2 o 3 meses, pusimos acciones para llegar hasta hoy, nos ha pasado, queda en la anécdota o en algo muy lindo, pero no llegamos a eso, que se llevaron una resma de papel braille que no conseguían, de gramaje correcto, ¿no? Bueno, así de como ejemplo, esto es hoy, de hace un rato. Así que bueno, esto es el panorama de lo que me toca hacer, pero después está toda la parte, igual es muy lindo, ¿no? Porque les cuento, ¿no? Que tiene de todo, pero yo lo disfruto. Pero lógicamente cuando llegamos a los momentos de los ensayos generales, las giras, y cuando baja la batuta del director es maravilloso, que es la parte que ve el público y que se sensibiliza, la parte con los músicos, ¿no? Hoy ahí lo escuchábamos a Eugenio, que hizo la interpretación del tema de Spinetta, y tocó todos los instrumentos y cantó, y además las voces, todo. Esto es algo que produjo Marcos. Yo en esa época no estaba. Es un caso muy especial el de Eugenio, porque es un talento, bueno, abismal. No todos tienen el talento, no todos tenemos el talento abismal de Eugenio, me incluyo en eso, ¿no? Y hoy justo con las delegaciones de San Juan y Mendoza, hoy particularmente de San Juan, hacía una devolución, uno de los alumnos que vinieron dice, claro, la dinámica del ciego está siempre sumida a lo que la familia piensa que puede llegar a ser. Y he escuchado varias veces dentro de la banda, que es lo que nombraba Marcos, qué importante es, porque dentro de los organismos estables, que hay 9, la banda forma parte de uno de ellos, como hermanos de la Sinfónica Nacional, del Coro Polifónico Nacional, de los ballets, con esa importancia, no sé si existe en el mundo. De ser la única, es la única, que cumple esos requerimientos, que puede llevar además una temporada
estética y de alto nivel en diferentes organismos. Y claro, nos encontramos cuando retomamos después de la pandemia que no había músicos, no pasaba, ¿no? Entonces lanzamos con Marcos lleva adelante el programa de formación y ocurren todos estos problemas, ¿no? Y seguimos encontrándonos con la dificultad de que, claro, el ciego está de alguna manera metido o instalado en la dinámica familiar. Y la banda les proporciona a ellos una salida laboral importante, como sostener su familia y hacer su independencia, ¿no? Que es básico, ¿no? Para cualquier otra persona. Nada. Son profesionales que concursan para ser músicos. Ingresa por concurso y con niveles profesionales y altos. Entonces está todo el tema, en todo el aspecto de formación, claro, lo que estamos viendo, y en las provincias principalmente, desde inicial, con todos los impedimentos, justamente en las reuniones que tuvimos en esta jornada, hablar institucionalmente cuáles son las posibilidades y los impedimentos de cada jurisdicción, desde intendencia, desde los barrios, todo, hasta las direcciones de cultura, etcétera, etcétera, de cada lugar, que es diferente y diverso. Está lo creativo y está lo conceptualista. No es que está sistematizado todo igual, ustedes lo deben tener, digamos, en educación también. Educación también tocaba, y estuvimos hablando con el tema de las orquestas infantiles, orquestas escuelas que dependen de educación. Hoy estuvimos hablando del tema de universidad y el tema de... Y el tema de la familia, ya que lo dijo, ¿ven? Que se abren aspectos, y bueno, eso es otro tema que eso es fundamental también, cómo limita la familia de un alumno ciego, y además el debate que hay en el seno de la comunidad ciega es si, como es la escuela integrada, la escuela especial, bueno, eso sigue el debate entre ellos mismos. Entonces, también nos encontramos, estamos capacitando en la Sinfónica, por ejemplo. En Mendoza, la directora del IES, Instituto de Educación Superior, quiere ponerle, vamos a implementar como materia obligatoria musicografía braille, pero para todas las carreras, no de música, profesor de inglés, etcétera, etcétera. Pero porque uno de los temas es la capacitación de los docentes, más allá de la música, que vienen niños ciegos y niños visuales, y después de tantos años yo he viajado, sigue la problemática, no se resuelve. También celebro que nosotros dijimos que esto, cuando viajamos, ocurren estas cuestiones, pero que sea acá que nosotros tenemos la sede en la ciudad, y entonces a veces vamos a las provincias y esto se da, pero acá no se nos ocurre, nunca nos invita, y en realidad es fundamental, eso es importantísimo. Estas dos charlas son importantísimas para eso, con las provincias por ahí nos piden conversatorios, conferencias, vamos 3, 4 días, pero bueno, es importante acá mismo, porque digamos, nos están mirando también desde las provincias, ¿no? Como modelo a todos los directores, profes. Sí, incluso algo de, yo me fui con muchas ideas, vengo más a aprender que a comentar, porque de la última clase, de la última conversa que tuvimos, nos llevamos varias inspiraciones de lo que se veía del otro lado, porque uno va caminando en este espacio, pero no hay mucha experiencia, y mucho nos encontramos con que hay que hacer, básicamente que había personajes que enseñaban braille, pero que no sabían que la música también se podía leer en el mismo lenguaje del braille, que se llama musicografía braille, son los mismos símbolos, solamente que recobran otro significado básico, ¿no? Básico. Entonces, de esta conversación también esperamos nosotros llevarnos algo, ¿no? Que nos pueden decir, que puedan ver que nosotros no estamos viendo. Una cosa que vos dijiste, que creo que nos toca a nosotros y que por eso estamos acá, el tema que esto lo padecemos todos, porque en la formación universitaria, digamos, profesorado, el lado B está en todo, que el lado B que vos decís, porque no nos enseñan yo digo, como músico, adhiero a lo que dice Agustín, y después como gestor cultural, digo porque no me llamaba así productor, que son las carreras que ahora hay, porque antes no había, por eso dije mi edad. Que tampoco nos están enseñando. Entonces, cuando llega el momento de dirigir una escuela, ustedes pueden dirigir, bueno, hay una teoría y una práctica, y después no la puedes implementar. Ese sería mi trabajo. Y en la teoría, fenómeno, qué lindo teatro. ¿Qué hacemos? ¿Qué ópera? Muy bien, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, señores técnicos, señor director, señor... ¿Y cómo hacemos? En las escuelas pasa también, ¿no? Entonces, ese sería el trabajo. Y que el lado B sería
Y coincido, digamos, es la charla, el conversatorio, porque tenemos que aprender entre todos, porque no es que nosotros, por más que el oficio lo hayamos adquirido, por lo menos yo lo adquirí de eso, de permanentemente estar interactuando. Lo mismo acá, digo, ¿no? El cómo, ¿no? Cómo construir el cómo, ese conocimiento para hacer en cualquier disciplina. Bueno, chicas, en este camino que iniciamos, nosotros fuimos a ver un ensayo y vieron que nosotros trabajamos mucho la implicación, ¿no? ¿Qué nos pasa adentro? Y yo lo primero que dije, esto me supera, esto me supera. Y después, bueno, otra de las cosas que me impactan mucho todo el tiempo es el tema de la articulación, la no articulación, la dificultad de la articulación. Creo que es el problema de las políticas públicas en términos de gestión y desde la escuela hasta arriba, es el problema de articulación, ¿no? Cómo poder articular, primero para articular hay que saber que otro existe, ¿no? Y bueno, todo lo que ustedes fueron construyendo, bueno, los espacios que están vacantes desde la formación. Nosotros trabajamos con inclusión hace mucho tiempo, la diversidad de la escuela, la inclusión, y sin embargo no hay espacios todavía oficializados y con un saber consciente de lo que falta y de los espacios para realmente llegar, ¿no? Ese es uno de los puntos que a mí me hace más ruido en esta conversa. Sí, el año pasado cuando fuimos a La Pampa, que empezaste a implementar un conversatorio que daban también músicos de la banda, tengo el recuerdo vivo de Cristian, que es un músico que, bueno, ayer, además de ser el trombonista de la banda, ayer ganó la medalla de bronce en los Paralímpicos de Chile. Es un músico muy activo, es una personalidad muy activa, no hace solamente músico y judo, además hace 8 millones de cosas, tiene una familia muy grande, qué sé yo. Es un personaje divino, pero... Sí, 5 hijos. Digo, el caso de Cristian, cuando yo entré, éramos bastante más jóvenes que yo, pero bastante jóvenes, y era el tema que uno le da vergüenza, porque, uy, llueve, el delegado, y me tengo que tomar el colectivo. Él vive en La Ferrer, tiene 5 hijos y venía con el trombón del barro sin ningún problema, ciego, digamos. Así que es un ejemplo también de perseverancia. Y daban un taller de integración, tecnología y accesibilidad, y decía, debe ser la primera vez que desde la banda de ciegos o nosotros ciegos damos un taller en primera persona, porque siempre era alguien con vista que hablaba de los no videntes. En este plano de lo que decís vos de articular, cuánto falta, ¿no?, del otro lado, ¿no?, como escuchar y poner en relevancia esta cuestión. Y bueno, después no sé si querés vos indagar un poco más, pero esa es la primera experiencia que me llevé, que me hizo un clic, porque estamos pensando siempre en las no posibilidades, y cuando yo le comentaba a Paula bueno, mi experiencia, en mi carrera me formé muchísimo para tener un lindo gesto, y creo que tengo un lindo gesto. No lo digo por arrogancia, digo que me ocupé mucho de esto, y uno de mis principales trabajos ahora es trabajar en la banda sinfónica nacional del Ciego, donde no me ven. ¿Qué pasa acá? Entonces ya hay el gesto, ¿no? La quironimia, lo que trabajábamos hoy. Entonces, se va, se reduce solamente a esto. Y digo, qué flash, ¿no? Bueno, la vida nace en ese tipo y en el tiempo y en las idas y venidas, bueno, la dificultad de encontrarse con esta cuestión, pero después el poder transmutar esa energía y decir, bueno, pero en donde yo encontraba una imposibilidad, encontré otro millón de posibilidades que me hicieron a mí repensar la dirección,
Y de ahí salió el título, el lado B de la dirección, que yo le doy a mis alumnos específicamente de dirección, porque no está articulado el camino, ¿no? Esto no pasa solamente en el ambiente de la Banda Sinfónica Nacional de Sigo, sino también pasa en el ambiente de la dirección, que es un puesto y un rol que tenemos nosotros que es muy complicado, porque siempre se espera que la persona que esté en ese lugar tenga experiencia, harta experiencia. Y como verán, yo no soy muy grande y siempre se me ha criticado por eso. Entonces yo tengo que estar cuidándome porque las bandas, las orquestas están como siempre observando, ah, qué joven que es el director, ¿no? Bueno, por dónde viene la cosa, ¿no? Pero claro, a los alumnos les comento que la universidad te da una parte de la info, pero no está allanado el camino desde la academia hasta el oficio. Y que es la experiencia lo que uno va como de alguna manera cultivando. Por eso le insisto a Marcos en los puestos de asistentes, en puestos que estén ahí al lado observando cómo funciona el día a día del rol, para que uno pueda observar, porque hay contenido que no se puede enseñar con un libro. Yo no les puedo decir a ustedes cómo ser mejores directores. Y sin embargo, una orquesta con un director suena de una manera y una orquesta con otro director con la misma música suena de otra. Y decís, ¿cómo? ¿Por qué? Y capaz que les cayó mal. Les cayó mal cómo hablaba. Capaz que en este momento a alguien le está cayendo mal cómo hablo yo y a otra persona le cae bien. Y uno tiene que lidiar con eso también. Porque el rol se tiene que cumplir igual. Porque si sale bien, la culpa es de los músicos, y si sale mal... Mira, ahí hay, bueno, algo que nos sirve a todos, me parece. Si hablamos de articulación, totalmente de acuerdo. El tema es las articulaciones. Si pensamos en el cuerpo, tiene que tener aire, ser flexible, ¿no? Las articulaciones. Por ejemplo, en este caso puntual, ese conversatorio, bueno, Agustín me está diciendo, no vamos a discutir, van a ver en vivo cómo trabajamos. Me está refacturando un poco, me está presionando que la temporada que viene necesita un asistente todo el año, ¿no? Quedó claro, bueno. Entonces vamos a hacer en vivo cómo resolvemos. El tema cuál es acá, que claro, debe pasar a ustedes, ¿qué tengo que hacer? Yo conseguir el presupuesto, conseguir aceptar, conseguir el cupo, explicarle, tengo que articular, tengo que comprender lo que dice Agustín, la necesidad, conocer cuál es la problemática, evaluar, ver si la solución es por ahí, discutir si hace falta o no, y después yo tengo que ir a gestionarlo. ¿Por qué? Tiene que haber un interlocutor también, si es un director nacional, un secretario, un ministro, y si no entiende, bueno, ahí está el tema de lo que les decía antes. Por eso es fundamental eso y la dinámica, porque por ejemplo, en los conversatorios implementamos el año pasado, La Pampa, claro, después de la pandemia. Bueno, hicimos esta primera gira y a mí también me pasó que para poder hacer esto, claro, Agustín era la primera temporada del frente y vino de invitado y lo vio del público, por eso te quedó tan... Yo tengo otra perspectiva de la mesa y bueno, lo armo bien, los ciegos más antiguos tienen hay categorías, jerarquías, solistas se llaman, bueno, tienen cargo, entonces cada uno da su experiencia. Y vienen y me dicen, puede estar fulano, que era un muchacho joven que entró contratado, que tiene vista, o sea, es disminuido visual, que si tiene el certificado de discapacidad, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, menos de 3 décimas, pertenece a ese grupo. Entonces, es legal, pero muchacho joven, que ni siquiera es de planta, digamos, contar las experiencias de eso, a mí me puso una situación, bueno, voy a tomar una decisión. ¿Por qué aprendí después? Cuando llega el momento de dar su historia de vida, digamos, su vivencia, también aprendí algo nuevo, muy importante, que vi cómo la problemática que él planteó en la formación, como músico con vista, en orquestas con vista y en el conservatorio. Porque claro, él ve, pero no ve igual que otros que vemos a la misma velocidad y empieza toda la problemática. ¿Y cómo quedaba discriminado? Sin quererlo, queriendo. Yo me quedé, algo que no, fue una decisión que tuve difícil, bueno, hablar con los delegados, porque encima soy un contratado y esto, y fue extraordinario. Entonces, el conversatorio fue la decisión, la implementación, sirvió a Agustín, sirvió para que nos entendamos más aún todavía y rápidamente podamos implementar, me sirvió a mí también, pero bueno, hubo que generar ese espacio en ese conversatorio como el de hoy y tener conciencia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y la dinámica que iba a ocurrir. A partir de ahí empezamos a perfeccionar y tenemos estas reuniones. De acá seguramente va a pasar algo así, porque
tiempos no hay, pero todas las experiencias de ustedes en un intercambio seguro que no es solo nuestra experiencia que transmitimos nos sirve. Y creo, a mí hasta acá lo que me sirvió es esto, la articulación, y bueno, escuchando, con los ciegos tuve que agudizar, porque no ven, entonces me obligan a escuchar y a que yo hable y transmita de una manera que ellos puedan comprender sin la vista, ¿no? Que eso es una cuestión aparte, pero me llevó a profundizar ese camino, que sé que tenemos que hacer, porque si no, no hay formas, no hay forma, es complejo, ¿no? Los cargos que tenemos directivos y de coordinaciones se quedan en la dinámica de la problemática, no de la tarea, digamos. Pensaba, ahí está, hay que acomodarlo. Bueno, mientras van pensando por ahí algunas preguntas, por ahí pensaba cuando escuchaba, porque a nosotros nos pasó lo mismo, un poco cuando, esto que decía Lau, la primera vez que nos encontramos con Agustín, teníamos un montón de preguntas, sobre todo con esto que él nombraba como imposibilidad, y entonces cómo desde el lugar del director amplificar otros sentidos posibles, ¿no? ¿Qué pasaba en ese desafío de la imposibilidad para provocar otras posibilidades, ¿no? Y teníamos 1000 preguntas y yo me quedé pensando en una que me quedó resonando también escuchándote un poco y escuchando ahora todo esto que tiene que ver con la formación y el currículum y todo lo que han estudiado, ¿no? Para estar ahí. Pero al mismo tiempo, si vos podés pensar en alguna de esas, de tu biografía, ¿no? De alguna de esas marcas internalizadas o huellas que te hicieron ser hoy quien sos con tu propio estilo de ser director, ¿no? De orquesta, con esa propia manera que encontrás de dirigir, de este gesto, de esta voz, de esto que vos nombras, si hay algo que reconoces como esa marca internalizada, como esa huella que te hace ser hoy quien sos. Terapia. María Inés Pérez, matrícula. Terapia. Sí. Qué linda pregunta. Sí. Primero, agradecerles, porque esta va a ser la última, pero espero que no sea la última, porque se ocuparon muchísimo. Tuvimos muchos encuentros antes de que esto sea, hoy tome esta parte, esta forma, digo, y han venido a los ensayos, se han ocupado muy tiernamente. Por eso encaro por aquí, porque me parece que por ahí va la cosa, de cómo entendí yo que tenía que dirigir. Porque nuestro rol parece ser que tiene siempre el spotlight, ¿no? Como que está ahí en primera persona, pero no somos los que tocamos. Ese es el flash, ¿no? El director dirige a la banda y le da la espalda al público. Yo en este momento estaría así. Y lo que se ve es el trabajo de la banda, pero el funcionamiento de la banda, vamos a decir, no me gusta hablar en estos términos, pero la performance de la banda, el rendimiento de la banda está directamente vinculado a si funciona o no el vínculo con el director. Y yo observé eso enseguida, porque tengo una percepción así, me gusta ver otras cosas que van un poco más allá. Y el arquetipo del director es el director que está enojado, que da órdenes y que se enoja con el músico que no. Hay videos, podrán ver a Toscanini gritando por ahí, algún músico que se equivocaba, ¿viste? Qué flash. En este contexto, Toscanini estaría preso, como Comodoro Pi, por lo menos, más o menos. Y a mí me tocó vivir, y agradezco mucho, un cambio de era generacional muy grande que la dirección tomó o necesita tomar, porque está en cambio permanente, otra dirección. Entonces, pensar primero que los músicos no son súbditos de, por eso hoy decía Paula, ¿no? Que estamos acá sentados, pero no necesariamente tenemos fuerza, no, más bien unidos a ustedes. El director está ubicado en ese lugar sobre el podio por una cuestión visual, no porque sea más importante. Sin embargo, está todavía toda esta dinámica de que se ve.
Entonces, también lo que observa el público es que recibe, ¿no? Está todo puesto ahí. Y cambié un poco a través de los años. Bueno, terapia fue una gran ayuda porque uno tiene que trabajar con un grupo de personas y si no te conoces vos, ¿cómo vas a poder conocer qué es lo que está reaccionando del otro lado? Artes marciales. El Diego Martín. Pero si el Diego Martín es el arquetipo, ¿verdad? La escaloneta, me dice, de la banda. Sí. Artes marciales un montón. El gesto me cambió muchísimo. La forma en la que uno se para. Hablábamos con la maestra que ella da expresión corporal. Me pregunta la última, claro, los músicos mucho contacto con el cuerpo no tienen, sin embargo trabajamos con el cuerpo y ella da, claro, son 2 años nada más. Pero a mí a lo largo de la carrera me fui dando cuenta que había muchos dolores físicos que uno tenía que sostener con el cuerpo, que no. Y en el cuerpo hay una info que no está, que tiene que pasar, ¿no? Pero sobre todo hay una cuestión que me di cuenta que yo cuando era chico hacía la dirección porque quería recibir, pero uno tiene que hacer también. Me di cuenta con el tiempo de hacer la dirección, pero en realidad es para dar, ¿no? Como cambiar este espejo energético que vos estás todo el tiempo dando, eso cambia, ¿no? Porque si no, te enojas con el que no te da. Incluir a los que están ahí en una forma de trabajo que los involucre de otra manera, no desde el súbdito a la orden, sino haciendo un evento artístico. Estamos todos trabajando de la misma manera. El director cumple un rol específico. Y después una experiencia que me marcó mucho, que fue vivir afuera, no por el vivir afuera, sino porque bueno, tuve que conectarme, viví mucho tiempo en Alemania, conectarme con otra experiencia de vida, ver los lazos, las interconexiones de diferentes personas en otro contexto, en otro idioma, que me hicieron repensar mucho, me hicieron querer mucho más a la Argentina de lo que la quería en ese momento, y extrañar y entender qué es lo que nosotros tenemos para dar que no está en otros lugares. Esas 2 o 3 experiencias creo que me marcaron mucho. Y la banda fue un antes y un después también, porque la banda me hizo dar cuenta que nosotros los directores también tenemos que pensar, a mí me gusta porque soy medio nerd, pero claro, lo que hacemos con el cuerpo, lo que yo tengo que hacer en la banda es verbalizar lo que quiero de la música en una oración que sea lo más concreta y efectiva posible. Si para dirigir la quinta de Beethoven tengo el gesto, ¿cómo puedo hacer para transmitir toda esa energía y esa fuerza en la palabra? Entonces tuve que cambiar la forma en la que hablaba, el tiempo que uso entre palabra y palabra, para poder llegar a mi resultado. Porque al final lo que yo tengo que es convocar intenciones, almas que están ahí, que tienen su propia idea, pero de alguna manera tienen que concluir en un punto y en un espacio, ¿no? Por ahí. No sé si respondí, pero por ahí va.